Bien, buenas tardes, bienvenida, bienvenido. Como dice un cantante de rock de mi pueblo, de Granada, de España, se llama Miguel Río. Gracias por estar ahí. Gracias a Yoica, a Alejandro Rodríguez, a Daphne Jerez por esa disponibilidad que le he notado cuando me invitaron a dar esta conferencia. Yo no estaba trabajando esto cuando se pusieron en contacto conmigo para ofrecerme esta oportunidad de impartir una conferencia que normalmente estoy acostumbrado a hacer con público, de pie, y aquí estoy sentado y viéndome a mí mismo en una pantalla. Cuando me ofrecieron dar esta conferencia, yo estaba trabajando, y lo sigo haciendo, el tema de la salida del discurso capitalista. Casi nada. Pero es que últimamente ha habido publicaciones, en concreto una revista de la École de la Cause Freudienne en París, que está dedicado justamente a ese tema, y eso me puso a trabajar el tema. Un tema que no lo he abandonado mientras estaba preparando esta conferencia y que ahora me tiene pendiente de los neobarrocos, del neobarroco en América Latina. O sea que fíjense que yo no estaba en esto. Y sin embargo, esa demanda llegó justo en un momento particular de mi existencia, y es que he pasado a ser un jubilado. Es decir, ya no trabajo donde trabajaba hasta hace casi nada. Y entonces pensé que hacer una conferencia sobre el trabajo desde la jubilación hacía caer sobre mí la división subjetiva. Y me dije, lo mejor que se puede hacer cuando uno va a impartir una conferencia es asumir a su costa la división subjetiva. ¿Por qué hacer una conferencia sobre el trabajo recién jubilado? Es una paradoja. Y bueno, se trata en esta conferencia de hacer trabajar esa paradoja para ustedes. Es una conferencia de un lector jubilado. Es una conferencia de un lector porque este que le habla ha sido durante muchos años el psicólogo de la salud laboral de una empresa con 2.500 trabajadores. Y además, durante mucho tiempo, he atendido en mi consulta como psicoanalista a muchas personas que se quejaban de sus condiciones de trabajo y específicamente algunas de ellas viviendo en el infierno de lo que supone enfermar en el trabajo. De manera que si tomo efectivamente mi condición de lector, esa experiencia clínica, es una experiencia de lectura del sufrimiento en el trabajo. Pero claro, abordar este tema, tanto en la clínica como en la episteme, como en la ética, no va sin formación.
De manera que a lo largo de estos últimos años he tenido efectivamente que formarme en los diplomas que se piden en la legislación española para poder ejercer de psicólogo especialista en riesgos psicosociales. Esa formación en prevención de riesgos laborales, que se llama aquí en España, no es complicada. Sobre el tema de la prevención lo voy a dejar claro desde el principio. Y todos aquellos que efectivamente quieran hacer prevención tienen que saber que hay algo de fariseo en esa tarea. Aprendí de pequeño que los fariseos eran los que predicaban y no daban trigo. Es decir, usted tiene que hacer esto y lo otro y lo demás allá para rendir en el trabajo, pero no le doy los medios para poder hacerlo. Es una posición farisea. Lacan se refiere a ella en un momento de dirección de la cura. De manera que la formación en esta materia ha venido de la mano de muchas lecturas. Y, de hecho, esta conferencia es un repaso de esas lecturas. Y no será nunca una conferencia de síntesis, ni tendrá la conferencia una referencia universal. Mejor ponerla del lado del no todo. Mejor pensar la clínica de la vida laboral desde el lado del no todo. Y es por eso que esas lecturas incluyen una serie de nombres que ustedes me van a oír hablar a lo largo de la conferencia y que espero, es el compromiso que adquiero hoy públicamente, poder llevar a escribirlo. Sabiendo, como ustedes me van a oír, que hay cosas que no tengo nada de claras todavía. Y hay otras que sí. Ustedes me van a oír dudar acerca de si lo que sucede en el trabajo hoy es de este tipo, es del otro, se produce esto, se produce lo otro. No lo tengo perfectamente definido, ni quiero. Es algo abierto todavía, como tiene que ser una investigación que se precie. De manera que me van a oír hablar de Freud, de Lacan, de Miller, de François Leguy, de Marie-Hélène Bruce, de Jorge Alemán, de Juan Mitre, de Christophe Dejoux, cómo no, de Golellac, es decir, de la sociología crítica francesa, de mis colegas René Fiori y Jean Ganivet, de Souffrance au Travail, en Francia, de Buraboy, y ese libro magnífico que tiene sobre el consentimiento, de Fumagalli y su capitalismo cognitivo, de Mark Fisher y su privatización del estrés en ese libro magnífico que se llama El realismo capitalista. Bueno, pues entonces yo estaba trabajando la salida y Granada. Y en Granada hemos tenido un poeta, García Lorca, que hizo un poema que se llama La Aurora en el año 29, que está en Poeta en Nueva York. Y en ese poema hay un verso. Una conferencia sobre clínica de la vida laboral es una conferencia sobre el sufrimiento en el trabajo. O, para decirlo en los términos de García Lorca,
una conferencia sobre sudores sin fruto. Una conferencia sobre clínica. Inmediatamente han visto que estoy hablando de sufrimiento. Sí, porque la clínica de la vida laboral es sufrimiento, es dolor. Y no el dolor cuando se habla del dolor moral en la melancolía, por ejemplo. No, hemos hablado del dolor en el sentido coloquial, en el sentido en el que hablamos coloquialmente de que algo duele. Vida laboral. Bueno, en España, ahora cuando me he jubilado, la Seguridad Social, la Administración me envía a casa un documento que se llama Fe de Vida Laboral. Y ahí viene todo mi trabajo a lo largo de estos últimos 40 años y lo que está cotizado a la Seguridad Social, y en fin, una serie de cifras y de números. Pero a mí siempre me gustó lo de vida laboral. Porque no sé cómo se llamará este asunto en Latinoamérica. No me da tiempo a preguntarlo, ¿no? Pero que ahí aparezca la palabra vida me parece fundamental. Porque con eso, a través de esa palabra vida, de ese significante vida, nos vamos directamente a lo que Marx llamaba el trabajo vivo. El trabajo en el que está implicada la subjetividad, en términos marxistas. Por lo tanto, hablar de clínicas de la vida laboral es hablar del sufrimiento en el trabajo, cuando efectivamente las condiciones de vida agotan, queman, estresan. Estoy nombrando las patologías laborales. La vida del trabajador, del sujeto en el trabajo. ¿Cómo es del sujeto? Miren, hace 20 años yo estaba de psicólogo de barrio, en un barrio de aquí de Granada, trabajando con mis colegas, trabajadoras sociales, educadores sociales, en un centro de servicios sociales, cuando todavía podíamos hacer trabajo social comunitario, velar por el lazo social, por el vínculo social. Y estando trabajando ahí de psicólogo, trabajo institucional, los sindicatos de la empresa para la que yo trabajaba empezaron a derivarme trabajadores, compañeros, compañeras de trabajo, que decían que cuando hablaban y se quejaban y estaban dolidos y sufrían, los sindicatos me decían, es que dice cosas subjetivas. Y eso ya es cosa del psicólogo. Por lo tanto, de siempre me llamó la atención esa derivación que me hacían porque había cosas subjetivas en lo que planteaban los trabajadores. Muchos años después de aquellas primeras derivaciones, los propios sindicatos consiguieron que la empresa creara lo que se llamó un gabinete de atención al personal. Y durante 15 años, junto a Gracia Lorenzo, Natividad Guzmán, hemos creado una red de trabajo para darle amparo y tratamiento a las patologías laborales en esa empresa.
¿Qué puedo decir de esa experiencia? Lo que voy a decir en esta conferencia. Pero es una conferencia que voy a comenzar, además, por algo que tomo de François Leguil, que es con diferencia del colega al que más quiero en esta cuestión de la clínica de la vida laboral, porque realmente su artículo reciente, al pie de una jornada de mis colegas de Souffrance au Travail en París, hace un artículo fantástico de donde tomo el comienzo del artículo que dice algo que va a orientar mi conferencia de hoy. El sufrimiento en el trabajo, la clínica de la vida laboral, es una comedia, es un drama y es una tragedia. Es una comedia, él la llama política. Yo prefiero llamarla jurídico-administrativa. Enfermar en el trabajo. Y mucho más. Cuando esa patología tiene que ver con lo subjetivo, tiene que ver con lo que en prevención de riesgos laborales se llama riesgos psicosociales. Es una comedia jurídico-administrativa. Comedia, ¿eh? Y es un drama sanitario. Porque muy a menudo mis colegas psiquiatras, mis colegas psicólogos, mis colegas médicos de familia, desde hace cosa de 20 años, vienen hablando, dando cuenta y en conversaciones y en jornadas y en coloquios que hemos hecho a lo largo de estos años, que no se sabe qué hacer con estas patologías en la sanidad pública. Para poner un ejemplo, estrés laboral, acoso moral en el trabajo, para decirlo en los términos de Irigoyen, el síndrome del quemado, Leyma, son diagnosticados como trastornos adaptativos, porque en el DSM no hay esas categorías. Veremos dentro de un momento cuál es la dificultad de meter esas categorías en la legislación. Y no digamos ya en la legislación, de meterlas también en el DSM. Por lo tanto, es un drama sanitario. El sujeto que enferma en el trabajo, la señora que enferma en el trabajo, y hay categorías profesionales que son más propensas a enfermar en el trabajo y que pueden llegar a ser atendidas por un psicoanalista, un psicólogo, un psiquiatra, un médico laboralista con una cierta ética, todavía que lo hay. En el campo sanitario es un auténtico drama. Y no digamos, si intervienen, no sé esto cómo está en América Latina, pero en España intervienen lo que se llaman las mutuas de accidentes de trabajo. Y ahí encontramos de todo. Yo tuve la oportunidad también a lo largo de esta experiencia profesional, ahora ya estoy jubilado, de trabajar en una mutua. Y me pusieron de patita en la calle. Después de un tiempo de trabajo con el siguiente argumento, que he aprendido muchísimo de ese argumento. Jesús, no los cures, evalúalos. Llevaba razón. Lo que hacía allí. Bien, pero ni el tema de la comedia jurídico-administrativa, ni la cuestión del drama sanitario, por supuesto con toda la fraternidad con mis colegas y con la dignidad humana, me llaman como psicoanalista.
como psicoanalista, lo que me llama la atención es que es una tragedia social. Y esa es la conferencia que voy a intentar esbozar ante ustedes, porque parto de la base de que, como psicoanalista, debo compartir mi análisis de lo clínica de la vida laboral, debo informar a mis contemporáneos de lo que la experiencia clínica trae como consecuencia para la vida ciudadana. Y tengo la sensación de que en psicoanálisis, por ocuparnos de algo que tiene que ver con lo íntimo, verán ustedes que lo íntimo a veces es también lo que está más fuera, lo que Jacqueline Miller, tomándolo de la caña, llama lo extremo. Podemos a partir de ahí explicar algunas cosas que de otra manera, como dice Marie-Hélène Bruck, quedarían opacas. Y antes de ir a la primera parte de la conferencia, que van a ser las novedades en la civilización y sus consecuencias en el trabajo, retazos que voy a contar de ese tema, decirles que los domingos por la tarde, Jonathan Ronstein se ha inventado un taller de lectura de Lacan y leemos al pie de la letra al maestro. Y ahí, en la página 112, hay algo que a mí me llamó la atención preparando esta conferencia. En la página 112, Lacan hace referencia a su idea es decir, a eso que hicieron los holandeses con el mar, de poner diques para ganarle tierra. Hace la metáfora de decir que en un análisis lo que se hace es reducir la extensión del ello en el aparato psíquico, y de pronto sale la perla, como tantas veces leyendo a Lacan, de si eso sucede en un análisis, si se reduce la extensión del ello, el rendimiento peligra. ¿Y qué tiene que ver entonces esto con el rendimiento? Y ahí fue donde enganché con lo que yo estaba investigando del discurso capitalista, con la clínica de la vida laboral. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué transformaciones han tenido lugar en la vida laboral en los últimos 40 años para que hoy día hablemos con naturalidad, y no solo en la vida laboral, de acoso, de quemado y de estrés? ¿Qué pasa desde mediados de los 70? Esto los laboralistas lo saben muy bien, cuando desde mediados de los 70 pasamos, como ellos lo dicen, con criterio, pasamos de la época fordista a la época post-fordista. Y ahí Mark Fisher lo tiene claro. Se va directamente a Margaret Thatcher. ¿Y qué tendrá que ver Margaret Thatcher con la clínica de la vida laboral? Bueno, Margaret Thatcher dijo en mediados de los 70 algunas cosas que nos pueden servir para entender, comprender. No del todo, pero un poquito. Algunas de las cosas que están pasando hoy. Thatcher dijo que no le interesaba la economía, que a ella lo que le interesaba era el alma. Dijo también que la sociedad no existe, que lo que existe es el individuo, la cultura del esfuerzo individual, textual, muy importante, ¿eh? Y la familia. Y lo que pasa también,
desde mediados de los 70, es que los beneficios, la plusvalía, se extraen ya no tanto del trabajo como del mercado financiero. Y esos cambios a mediados de los 70 han tardado 40 años, pero hoy podemos decir que han triunfado. ¿Cómo se le llama a esos cambios? Esta mañana me ha llegado un libro de Verónica Gago que he podido hojear, que se llama La razón neoliberal. Y he podido tomar nota de algo que yo no sabía cómo decir, y ahora gracias a ella ya sé cómo decir. El neoliberalismo es, para decirlo en los términos de Laval y Dardot, la nueva razón del mundo. Y hay razón, hay que tomarlo en el sentido de Foucault, es decir, no solo el ordeno y mando desde arriba, sino también la asunción de los predicados de la ideología neoliberal por parte nuestra, por parte de los sujetos. Es decir, el orden neoliberal, para decirlo esta vez en los términos de Jorge Alemán, está estableciendo una mutación antropológica. El orden neoliberal quiere un neosujeto, nuevo sujeto, precario, líquido, que sea puro presente, sin memoria, sin legado, con un nuevo imaginario y con lo ilimitado gobernando su vida. Por eso, desde mediados de los 70, se habla de recursos humanos. En la empresa para la que yo he estado trabajando, eso es nuevo. Antes se llamaba personal, pero ahora se llama recursos humanos. Ahora se le llama a ese sujeto capital humano. Ahora, de lo que se trata es de interiorizar el espíritu empresarial. Incluso hay propuestas para llevar ese espíritu empresarial a las escuelas. Es decir, convertir nuestra existencia como si fuera una empresa. Y verán ustedes que se trata de un movimiento circular, porque de lo que se trata es de llevar al sujeto a disfrutar del valor que es él mismo. Si me detengo es porque esa nueva manera de sintomatizar la época está abocada, como espero contribuir a que ustedes lo entiendan, porque a mí me ha costado, pero es así, la clínica es lo que nos ilustra. Esa manera de disfrutar de nosotros mismos como valor produce adicción y produce compulsión. Es, para decirlo en los términos de Christophe Dejour, la época del individualismo, que no solo va por la vía de favorecer el cada uno lo suyo, que va también por la vía de la destrucción sistemática, pensada, decidida, organizada, de todo aquello que sea colectivo, del compañerismo, de la solidaridad. Lo primero que a mí me llamó la atención cuando con mi compañera comenzamos a trabajar en aquel gabinete fue precisamente cómo se habían
casi roto los lazos de solidaridad y de compañerismo entre los trabajadores de esa empresa con la que trabajábamos. Tenemos, por tanto, nuevas condiciones de trabajo. Y lo podemos decir, como está planteado en la editorial de esta revista, la 105 de la revista de la École. La causa freudiana se llama. Esas condiciones de trabajo son ácido sulfúrico. ¿Contra qué? ¿Qué corroe ese ácido? Esas nuevas condiciones de trabajo. Corroe la armadura simbólica que antes anudaba a los sujetos con su oficio, con su empresa. Lo simbólico está tocado en el campo del trabajo. Y no solo, pero me voy a ocupar del campo del trabajo. Ese anudamiento, esa soldadura, procuraba reconocimiento narcisista, reconocimiento social e ideales colectivos. ¿Por qué? Porque la relación de un sujeto con sus productos le lleva a identificaciones y supone una libido circulando. Y la cuantofrenia, la enfermedad de la medida, el evalúalo, la ideología de la gestión, con ese libro fantástico que tiene Golejac, tocan ese valor, tocan eso que se llama el material humano. Al fin y al cabo, este marco del sufrimiento en el trabajo del que estoy hablando es una versión del utilitarismo, lo que Jacques Miller llama el reino de la utilidad directa, que hace, por ejemplo, y esto los psicólogos de formación tenemos como de formación, que hace que en materia de recursos humanos el psicólogo está para ¿qué? Para trabajar la motivación. Que se trata de evaluar la motivación. Hace años localicé a un artista francés que se llama Quentin Berthoud, que tiene un artista plástico, que tiene una foto maravillosa de un tarro de cristal vacío y transparente con una cinta métrica dentro. Y la foto se llama medir dentro. Es eso la evaluación. Medir dentro. Transformar al sujeto en una cosa medible y evaluable y comparable. Y la otra cuestión de la época es que evidentemente esto nos lo pone de manifiesto bien Mark Fisher en ese texto que le he indicado, es que si uno enferma, si uno se agobia, si uno está quemado, ¿dónde se pone el foco en nuestra nueva razón del mundo? En el interior. ¿Y qué interior? Pues, por ejemplo, la química cerebral. Y he asistido a congresos sesudos de prevención de riesgos laborales, donde algún ingeniero del alma decía que a partir de la analítica que podíamos sacar de sangre se podía ver el nivel que tenía no sé qué cosa de no sé qué cosa y que a partir de ahí se podía medir el rendimiento del trabajo. Es decir, si hay problemas, se debe a que no está bien la química cerebral o a que hay vicisitudes personales de por medio. En una fórmula que yo creo que hay que patentar a su nombre, Mark Fisher llama a eso la privatización del estrés.
Está muy bien hecho. Porque, fíjense, lo social queda apartado. El descontento se individualiza. ¿Por qué? ¿Cómo se puede hacer esto? Colocando al individuo como si fuera el amo de su propio destino. Y aquí los psicoanalistas que hayan en la sala reconocerán en esto la fórmula de Lacan del discurso del capitalista, con el sujeto en el puesto de mando. Y si la cosa se tropea, si de pronto el emprendedor de sí mismo, el explotador de sí mismo, sufre, para eso está el coach. Para eso está la ideología espontánea de la época, que es las dificultades a nuestro potencial productivo son internos, porque no hacemos lo suficiente. Nunca hacemos lo suficiente. ¿Y por qué esto tiene éxito? ¿Qué es lo que se pregunta Fischer? ¿Cómo es posible que consintamos a esta barbaridad? A este derrumbe de nuestra civilización. Porque esta nueva razón del mundo es muy hábil. Captura nuestro libido, nuestro deseo. Y a esa sed de la falta en gozar de la que Lacan habla en Radiofonía, lo que le ofrece es el consumo. Lo que le ofrece es el consumo individual como contraprestación, compensación a la renuncia, a la satisfacción, a la renuncia a gozar, que supone todo trabajo. Y quédense con esta forma. Trabajar es renunciar al goce para conseguir un goce. Ya veremos qué es lo que pasa con esto últimamente, porque hay problemillas para poderlo hacer. Por lo tanto, termino con esta parte de Marco. Sí, sigo a François Leguil cuando dice que su tesis es que el sufrimiento en el trabajo en los últimos 40 años es el signo de un desorden en lo simbólico, en el que lo colectivo está erosionado y lo íntimo mercantilizado. Y no me voy directamente a hablar de clínica sin nombrar de nuevo a Christophe Dejoux, con el que hay algunos aspectos que no estoy de acuerdo. Creo que admiro mucho a este autor, porque le ha llamado a la clínica de la vida laboral, le ha llamado, ¿cómo se llama? Sufrimiento en el trabajo. Primer mérito a su cargo. Y segundo mérito a su cargo, pone de manifiesto algo que tiene narices que esté pasando. Es lo que llama la banalización social del sufrimiento en el trabajo. Y está hablando Christophe Dejoux, francés, psiquiatra, psicoanalista. Yo diría que uno de los mayores expertos mundiales en el tema, pero es francés. Y ha vivido lo que pasó en France Telecom. 20 y tantos suicidios en el puesto de trabajo. Cuando él habla de la tolerancia grande que hay a nivel social con el sufrimiento en el trabajo, es como para hacer que no lo hagamos mirar. Cuando él habla de sudores sin fruto, por volver a nombrar de nuevo a Lorca, de lo que está hablando es que hay que ver cómo toleramos lo que nos está pasando a nivel laboral y con qué distancia miramos
y observamos cuando alguien en las proximidades, en la cercanía de la amistad, enferma de estrés laboral, de quemado laboral, de acoso moral en el trabajo. ¿Con qué distancia miramos eso? Me temo que eso todavía está por explicar el por qué consentimos y toleramos eso. Bueno, ¿y qué hace sufrir en el trabajo? Al fin y al cabo, en la Biblia está. Al fin y al cabo, forma parte de la civilización occidental, que trabajar viene hasta de tripalium latino, que trabajar implica la que le llama renuncia al goce, pero implica levantarse por la mañana, implica ordenar tu vida conforme al puesto de trabajo. Una vez vistas las condiciones de trabajo de los últimos 40 años, una vez visto lo que le está pasando a los jóvenes hoy día con los trabajos, entremos a ver las razones que puede el psicoanalista y sus lecturas del síntoma y de los textos decir de qué es lo que está pasando para que esto sea efectivamente una tragedia social. El trabajo tiene eminentes funciones en el aparato psíquico. Lo nombra Nora Merlin en un artículo sobre el tema. ¿Por qué? Pues porque permite pensar en el mañana. Es un intercambio, importante esta cuestión del intercambio. Permite identificaciones, soy tal, soy esto, soy lo otro, con lo que eso tiene de prestigio social. Y estoy por decir, tenía, porque ahora con un 40% de jóvenes en España sin trabajar y con 500.000 de jóvenes fuera del Estado buscándose las habichuelas por ahí, este esquema del trabajo para toda la vida que permite hacer planes, esas cosas que le suceden a mis compañeros sanitarios con contratos de 15 días, 2 semanas, 3 semanas, 6 meses, como mucho. ¿Cómo plantearse tener niños? Comprarse una casa. ¿Para qué han estado trabajando? Estudiando desde... ¿Cuántos años han trabajado los sanitarios? Estos que están cargando ahora con la pandemia. Para llegar a un contrato de 15 días. Pues bien. Tenemos un inconveniente a la hora de abordar esto. Porque la subjetividad en el trabajo generalmente no la podemos abordar. Lo hay que toman su sintomatología, ya sea ansiosa, ya sea depresiva, como una huelga. Lo que Lacan decía que era la verdad del trabajo. No puedo trabajar. Pero luego en el otro lado tenemos a los japoneses que no pueden parar de trabajar. Perdón por los japoneses, quiero decir que lo hemos aprendido de ellos. Hay quien no puede dejar de trabajar. La cuestión clave ahí, lo señala Miller en los temas, es el no puedo, que es una fórmula de detención. ¿Qué tiene que ver con el síntoma? Pero la cuestión de la subjetividad en el trabajo. A veces ocurre esto, la victimización. Pero también a veces lo que ocurre es que cuando el trabajador enferma, acude al médico de cabecera. El médico de cabecera toma nota de que efectivamente se trata de algo que tiene que ver con el trabajo, con las relaciones laborales, que no hay algo que tenga que ver con su química cerebral, ni tenga que ver con las cuestiones familiares, que tiene que ver con origen
en el trabajo y la cuestión del origen en el trabajo es fundamental poderla situar. Pues bien, todo eso, el trabajador está llamado a objetivar su sufrimiento. Hay un empuje a objetivar ese sufrimiento, a ponerle número al sufrimiento. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? ¿Por qué a veces no podemos abordar la cuestión de la subjetividad en el trabajo? No podemos por dos razones, de estructura, de peso. Primera, el otro del trabajo, las condiciones de trabajo, la cultura de la empresa, la cultura en general imperante en un momento determinado, quedan fuera, elididas. Es lo que Lacan llama la elisión del otro. Pero luego hay otro inconveniente. Es lo que suelen hacer mis colegas los psicólogos cognitivo-conductuales, que conforme a su formación consideran que el trabajo es exterior al sujeto, que el trabajo es un estímulo, que el trabajo no es un esquema estímulo-respuesta y que por tanto lo que le suceda al trabajador es trabajable aumentando las capacidades de percibir bien lo que está sucediendo para que se dé cuenta que las emociones asociadas se pueden trabajar. Vale, sí, de acuerdo, muy bien. Lo digo desde ya, con ese esquema, si eso fuera así, si el trabajo fuera externo, no hay plusvalía. La idea es de Christophe de Joux. Porque la plusvalía sale del trabajo vivo, cuando está la subjetividad en juego. Si la dejas fuera, no hay beneficio. Estrés laboral, quemado, acoso. Aquí un artículo de Fabiana Spartek, un colega argentino, psicoanalista, me orientó mucho y me sirve. En ese artículo, también en otras cosas que le he leído, que le sigo, su tesis es que últimamente es muy difícil hacerse esto. Que estamos más bien en la época del estrago. Pues bien, hay tal nivel de sufrimiento en el trabajo, con tanto dolor, con tanta miseria psíquica, como lo llamamos Freud, porque tenemos dificultades en hacer del trabajo un sitio. Y por lo tanto, lo que es la clínica de la vida laboral es la clínica del estrago. Las consecuencias estragantes que haber enfermado en el puesto de trabajo y únicamente en el puesto de trabajo, cuestión fundamental, porque al menos en España, lo que empieza por ser una enfermedad común, que lo toma la Seguridad Social, si se puede demostrar, y demostrarlo entramos en la comedia jurídico-administrativa, que tiene relación exclusiva con el trabajo, pasa a ser accidente de trabajo y entonces interviene la mutua. Ninguna de las patologías que he nombrado son enfermedades profesionales y hay dificultades para conseguir que efectivamente esto sea reconocido como enfermedades profesionales. Sistemáticamente se excluye al otro. Y eso no es lo grave. Lo grave es que lo que está excluido, lo que se observa en la clínica, y no está tanto en los libros, eso está en la clínica.
Es el sujeto mismo. El sufrimiento del trabajo es un grito, un alarido, una reivindicación del sujeto que nos remite a Lacan en los escritos, en la página 114, cuando hablaba del aislamiento del alma, que remite a su vez al abandono primero. Es decir, a pesar de ese desorden en lo simbólico, hay determinados significantes de amor en la época. Por ejemplo, la competitividad, la eficacia, la eficiencia, la rentabilidad, y cada uno de ellos fabrica no su síntoma, su estrago. La competitividad, que se ve, por ejemplo, en la universidad, al menos en España, que se ve, por ejemplo, en los jóvenes investigadores, en los jóvenes que están haciendo la tesis doctoral. Esa competitividad por sacar artículos en revistas de impacto. Esa competitividad destruye la solidaridad y exalta lo que se llaman rivalidades imaginarias. Esas rivalidades imaginarias para Burawoy están en la base del consentimiento. Y sin embargo, lo fundamental en la clínica, lo que se observa en la clínica no va tanto por la vía de lo significante. Lo que se observa en la clínica es que lo que está tocado es lo que tiene que ver con los modos de gozar. Y eso es grave. Porque si hablamos de estragos, si hablo de estragos, si hago mía esa tesis, tocar los modos de gozar trastoca la relación que cada uno de nosotros tenemos con nuestro ser. Hablábamos de las profesiones sanitarias hace un momento. Años de formación para tener un diploma, es decir, un saber del que disfrutar. Me parece un deseo auténtico. Porque, entre otras cosas, la formación en nuestro campo que compartimos no se acaba nunca. Siempre hay algo por saber. Eso da sentido al trabajo. A esas exigencias interiores se añaden las exigencias externas. Vamos a trabajar para conseguir. Renunciamos a la satisfacción para encontrarla en la sed de... Lacan llamaba la sed de la falta de goce. Que el consumo se presta mediante la manipulación del deseo, y ahí también los psicólogos trabajan en las empresas de publicidad, nos va a salvar nos va a compensar los sacrificios que hacemos al levantarnos por la mañana para ir a trabajar. Por lo tanto, trabajar es ceder goce al cambio de alguna satisfacción paradójica, más o menos feliz. Trabajar es un síntoma. Y ahí es donde, por ejemplo, no estoy de acuerdo con De Jure, para el que trabajar es algo que tiene que ver con la sublimación. Eso no quita que lo admire y lo respete. Porque si no hubiera esa gestión de goce, mal asunto. ¿Eh? Pero hay estrago. Y si hay estrago, y la fuente de esos estragos no es uno mismo, sino que es la razón neoliberal, la nueva manera de llevarnos a trabajar. Lo que nos encontramos, por ejemplo, en la clínica todos los días, es cuando el sujeto se queja de que le piden cosas que no puede cumplir. Si hay una definición de lo que es el superyo freudiano, es esa. Demandas que no podemos cumplir. Es justo lo que la pulsión nos plantea al sujeto.
que la pulsión esté sin anudar a lo simbólico, nos deja sin síntoma, nos deja sin sujeto en el trabajo. Y su sufrimiento es un grito. Es decir, no puedo más. Si lo social queda excluido, y aquí tengo dudas acerca de qué es lo que está excluido, qué es lo que está forcluido, qué es lo que está elidido, lo seguiré trabajando. Yo ahí me atengo a que lo que está forcluido tiene que ver con la plusvalía y lo que está elidido, que es otra operación, es lo que tiene que ver con el otro. Ahí me mantengo, pero no lo tengo muy claro. Frente a eso, frente a la individualización, la interiorización, la autoayuda, los emprendedores, el mundo es cosa tuya. No hacer lo suficiente nunca es bastante. Lo que nos encontramos en la clínica es un goce no regulado, no orientado por un ideal, no fantasmático, no localizado en un síntoma. Voy terminando. ¿Qué hemos visto? La época, la clínica, ¿y ahora qué? Varias consideraciones para terminar, que tomo de mi colega Juan Mitre, en ese libro absolutamente recomendable. Donde él propone esclarecer para el público, compartir lo que podamos haber extraído de consecuencias de la práctica clínica, argumentar con cuidado y lo fundamental que me gusta de ese libro, trabajar en red. Trabajar en red con médicos laboralistas que todavía sean clínicos, personal de enfermería, trabajadores sociales, sindicalistas, abogados laboralistas, inspectores médicos, juzgados de lo social y, evidentemente, introducir en cuanto se pueda, y eso que hay una alta tolerancia a no hacerlo, cambios legislativos. Al fin y al cabo, el analista es un especialista en desidentificar. Y somos muy útiles cuando hay inercias institucionales o inercia en la clínica, en el tratamiento. Y somos muy útiles localizando los sentidos viciados. Y, por supuesto, somos especialistas también en parar, como dice Juan Mitre, las derivas mortíferas de los ideales. Es por eso que termino favoreciendo el lazo comunitario para contrariar la forclusión de la plusvalía y la elisión del sujeto y, por tanto, del otro en la clínica de la vida laboral. Aludo a ello, lo señalo. Hay salida por fuera de los bienes, por fuera del sentido. El analista, al fin y al cabo, esa es mi experiencia, habla con el desamparo. Acoge al sujeto en su soledad, alejado, elidido por lo inhumano de la evaluación, de la gestión, que lo hace cosa, que lo cosifica y lo vuelve a situar. Esa es nuestra tarea en relación con el otro.
hasta llegar a construir un síntoma. El síntoma es civilizatorio, para decirlo en los términos de María Elena. Está anudado, se repite, es estable. Y si ya conseguimos que ese síntoma sea compatible con los lazos sociales, estamos efectivamente cumpliendo nuestra obligación en lo que llamo la clínica de la vida laboral. Trabajar las percepciones y las representaciones asociadas con las relaciones laborales para reducir las emociones asociadas. Si el trabajo fuese externo, fuese en el entorno, el ambiente laboral que se llama al sujeto que trabaja, no habría plusvalía. Y lo excluido, y con esto termino, es justamente esto. Que la plusvalía ahora se extrae también de la subjetividad del trabajador. Muchas gracias, buenas tardes, buenos días y quedo a su disposición para lo que considere. ¿Cómo se llama?